Sí. Hemos tenido la semana anterior la reunión sobre todo de la extensión. Tengo entendido que quizás su propio profesor dirigente ya debe de haberles dado las indicaciones. ¿Qué significa? Que hemos tenido la reunión tanto profesores como inspección general y la vicerrectora para tomar en cuenta todas estas actividades y situaciones lamentables. Problemas que tenemos en todas las asignaturas, no solamente con química, en todas, biología, matemática, física, inglés, con todos los profesores tenemos problemas. Carrera Melanie, justamente porque no están ni a clases, no envían ni tareas. Este es el cuadro lamentable. Eric, ¿cuál es? Juma Eric, Mena Sandra, o Mora Sandra, Tiche Edwin, son los que están directamente involucrados en tomarles en cuenta como inasistencia directa y estarían casi ya separados completamente de la institución. Otros que entran esporádicamente y tienen muy pocos trabajos y casi nada, que están en peligro también de extinción. Suárez Alejandra, Tetamuez Alexandra, Tiche Edwin que dijimos, Yaguapaz Joana. Entonces son, en este caso, estudiantes que tienen problemas con todos los profesores y va a estar repercutiendo específicamente con las notas correspondientes. Aquí se mencionó por parte del tutor, señora Yaguapaz, de que había hablado con él porque en inicio estaba por retirarse y parece que iba a continuar como está en el caso del día de hoy. Ya depende de cada uno de ustedes, aquí se les da la oportunidad a todos, al menos en mi caso yo no regalo, ayudo sí, ¿quién se deja ayudar? Pero quien lamentablemente no coopera, no está directamente en el trabajo, pues lamento mucho. Bien, vamos a revisar lo que corresponde los temas de química de primero bachillerato para la semana 7. Tenemos algunos temas en los cuales tenemos que manejar. Por favor, en su mano, tabla periódica y la hoja de estados de oxidación, que el día de hoy empezamos. De aquí en adelante, la hoja de estados de oxidación y la tabla periódica no puede faltar. Es como la llave para ingresar a su casa. La tabla periódica ya hemos mencionado que hay mucha información, sobre todo el número atómico, los periodos, las familias, los grupos, donde están los metales transición, otros metales, metaloides, los no metales, los gases nobles o raros, ubicación en la tabla periódica, características. Bien, en cuanto ya a la situación general, cómo es lo que ya vamos a trabajar, sobre todo en cuanto a formación de compuestos. Empezamos con este término, no está directamente involucrado en su libro, pero es menester que ustedes conozcan. UPAC, son siglas, IUPAC, UPAC. Estas siglas corresponden al inglés, que significa International Union of Pure and Applied Chemistry, que en castellano o español que se menciona ahora es Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esta unión internacional es el grupo de sabios de la química en la actualidad. ¿Y para qué existe este grupo de sabios? Son los encargados en aceptar o rechazar en cuanto a dar nombres de los elementos y de los compuestos, en cuanto a escribir su fórmula. Entonces ellos revisan y dictan las reglas. Algunos profesores y estudiantes suelen colocar nomenclatura UPAC. Cuando me dicen, la nomenclatura UPAC, profe, les digo, ¿cuál? Ya vamos a ver. UPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esa unión internacional ha aceptado, sobre todo para los compuestos inorgánicos, lo que vamos a ver de las próximas semanas, ha mencionado que se le aplica o se le aprueba 3 tipos de nomenclatura: nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura sistemática. Entonces,
Cuando alguien me dice la nomenclatura IUPAC, profe, ¿cuál de las tres? Tradicional, stock o sistemática. No la IUPAC. Algunos quieren mencionar a la nomenclatura sistemática como IUPAC, pero las tres nomenclaturas son de la IUPAC. Y no se olvide, IUPAC significa International Union of Pure and Applied Chemistry. Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿Qué hace esta Unión Internacional? Ahora sí entramos. Ha mencionado la notación. Notación es cómo escribir. Y nomenclatura, cómo nombrar, dar el nombre. No puedo nombrar como yo quiera o escribir como yo quiera. Primero, para los elementos químicos, y esto comience usted a estudiar y tiene que aprenderse la tabla periódica. Por lo menos la tabla periódica, los elementos que están en la parte superior, no necesariamente los de lantánidos y actínidos, por lo menos la parte de acá arriba. Entonces, usted recuerde que si ya estuviésemos en clases normales, usted a las pruebas y exámenes no puede ingresar con tabla periódica ni hoja de estados de oxidación. Usted ingresa con su esferográfico si se va a rendir la prueba escrita. Nada más. Igual, tanto en el colegio, mucho más en las universidades. Y ahora con el asunto de que estamos en pandemia, muchos han dejado este principio. Y cuando están yendo a las universidades ahorita, tienen los inconvenientes. Ni siquiera saben los símbolos de los elementos, ni siquiera saben las reglas, escriben como quiera, y por lo tanto les ponen 0. Para eso es lo que vamos aprendiendo correctamente. Estas son las clases justamente para eso. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Entonces, en cuanto a notación química para escribir, se utiliza la primera letra de cada elemento. Ojo, la primera letra mayúscula. Aquí no puedo escribir como me dé la gana. Minúscula, mayúscula, mayúscula. Primera letra mayúscula. Si en caso de que algún elemento tiene la misma letra, utilizará la segunda o tercera letra de su nombre en minúscula. Ejemplos tenemos, ahora sí. Tenemos notación. La H, que sería nomenclatura, hidrógeno. Li, litio. La O, oxígeno. La F, flúor. Si tenemos He, helio. Entonces, vamos a la tabla periódica. Aquí está. He. Estamos aplicándole. No puede haber dos elementos químicos con la misma simbología. No puede haber dos con HH. H será siempre para hidrógeno. Y H mayúscula. Esa es su tabla periódica. Vaya observando, por favor. Letras mayúsculas y letras minúsculas. Entonces, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, troncio, bario, radio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, etc. Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Eso debemos, solamente con ver los símbolos, ya sabemos los nombres. Aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, galio, germanio, arsénico, selenio, bromo. Entonces tenemos que nosotros determinar. Ya sabemos, y si no sabemos, recién leyendo, a ver qué dice que aquí, ¿cuál es? Tiene que aprenderse, tiene que practicar en casa, para eso está en casa. Entonces, primera parte en notación química, el saber escribir correctamente. Se utiliza la letra, la primera letra de cada elemento en mayúscula. Y si hay elementos que tienen mismas letras iniciales, se utiliza la segunda o tercera minúscula. Si yo pongo dos letras minúsculas, no hay ningún nombre de elemento. Si pongo dos letras mayúsculas, serán dos elementos diferentes. Entonces, colocar correctamente. Bueno, acá como escriben y mandan sobre todo. En los trabajos quiero ver esa situación. Si está así, mal, 0. Segundo, para nombrar, en cuanto a nombrar, ¿qué se toma en cuenta para nombrar los elementos químicos? El nombre tradicional antiguo, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, flúor, esos son los que se mantienen, ha sido nombre tradicional. También se toma en cuenta el país o continente donde se encontró o existe en gran cantidad. Por ejemplo, el americio para América, el europeo para Europa, el francio para Francia, el germanio para Alemania. Germany significa Alemania, entonces germanio significa Alemania. Hay el nombre en latín, se mantiene todavía de pronto el nombre en latín.
Por ejemplo, el fósforo viene de fosforum. Por eso el fósforo utiliza la letra P mayúscula, que es su signo. No está la F. La F es flúor. Vayan a la tabla periódica y aquí está fósforo. Y acá flúor. Entonces aquí está explicación porque aquí este fósforo que era antiguo se mantiene el latín que se ha mencionado. Tenemos fósforo, natrium, calium. Natrium, que es sodio. Por eso el sodio es Na. No puede ponerse la N porque sería nitrógeno, pero Na es sodio. La K, calium, que es potasio. Entonces, por eso es lo que están los elementos que algunos dicen, potasio debería ser la PO o la PT, que sea, pero no es. Potasio es la K porque viene del nombre en latín calium. Y así tenemos. Bien. Otro ejemplo de esto del nombre en latín es plata. Vamos a ver, plata que es Ag, aquí está, en su tabla periódica. Busque su tabla periódica. Ag, viene del latín argentum. Sí, Argentina significa plata. El país Argentina significa plata, porque viene del latín argentum. Por eso está entre Argentina y Uruguay, el río de la Plata. Entonces, ahí viene argentum, Ag. No puedo poner AR porque AR es argón. Entonces la tercera letra Ag, plata. Vea cómo vamos dándonos cuenta. A mí no me enseñaron así. A mí me enseñaron, vaya a aprenderse los elementos de memoria son las iniciales. Y cuando me encontraba con estos casos no sabía la respuesta de muchos profesores que no mencionaban. Estamos dando toda la información. También se toma en cuenta para nombrar el nombre del descubridor o de algún personaje de la ciencia. Por ejemplo, el Curio es en honor a los esposos Curie, especialmente a Madame Marie Curie, que estudiaron muchísimo las características de la radiación y murieron por eso, murieron horriblemente. Entonces, el Curio nos hace recordar al esposo Curie. El Einsteinio, Albert Einstein, etcétera. También se toma en cuenta nombres de planetas. Ejemplo, el selenio. Selenio o selenita, selenio significa luna. El uranio a Urano, el Neptunio a Neptuno, Plutonio, Plutón. Porque se supone que en esos planetas existen gran cantidad de acuerdo a las vistas en el telescopio y a las características que se presentan cuando se toman las fotografías. Exactamente. Entonces, ya tenemos cómo se nombra y ya sabemos cómo escribir los elementos químicos. Ahora, los compuestos van ubicados justamente los símbolos de los elementos. Y los símbolos nos dan un nombre específico. Esa es la que determina la IUPAC. Y empezamos. Para escribir elementos químicos o compuestos químicos inorgánicos, primero se escribe el más electropositivo. La semana anterior hablamos de electropositividad y electronegatividad y jugamos con eso. Algunos ganaron puntos, otros perdieron puntos por no estar despiertos. Entonces, ya sabíamos que el más electronegativo es el flúor, el más avesado criminal, porque roba electrones. Y el más electropositivo, al que le hacen bullying todo el mundo, es el francio, y junto a él el cesio. Esos son los que entregan los electrones, son más electropositivos. Entonces, dependiendo de esa característica, la IUPAC dice, se inicia escribiendo el más electropositivo y al final el electronegativo. Y aquí tenemos nombres y ya se verá en los compuestos, cómo se dan los nombres. Eso es lo que tenemos de curso: cloruro de sodio, hidróxido de potasio, ácido sulfúrico o tetraoxosulfato 6 de dihidrógeno. Depende de la nomenclatura que usted mencione. Un dato importante, Berzelius, este investigador, fue el que empezó justamente con esta nomenclatura y notación química, especialmente nomenclatura. En cuanto a las fórmulas químicas, las fórmulas se pueden escribir de diferente manera o representar de diferente manera. Por ejemplo, aquí está la fórmula común, que es la fórmula de nomenclatura sistemática, tetracloruro de carbono, simplemente cloruro de carbono, que sería el nombre tradicional. Y aquí está, esta fórmula está representada en forma estructural, carbono unido a cada cloro, y esta sería una fórmula estructural. O la fórmula de representación de los electrones de su última órbita. No se olviden que la última órbita no puede tener más de 8, entonces completar la regla del octeto. Carbono, que tiene 4, aquí está en color oscuro negro, ojalá se pueda observar así en sus pantallas, y el cloro, que sería de color verde.
El carbono le presta al cloro, el carbono le presta al cloro, etcétera, y viceversa se presta. Y nosotros tenemos que observar, por ejemplo, para este carbono, para este cloro, perdón, que se cumpla 8 electrones. Aquí, 2, 4, 6, 8. Para el carbono, sin importar los demás, que se cumpla la regla del octeto, 8 electrones. 2, 4, 6, 8. Para este cloro de abajo, 2, 4, 6, 8. Es decir, se presta con los demás. Ese es el formar compuestos y cumplir la regla del octeto que hemos hablado tanto la semana anterior. Y para esto, unos entregan electrones, otros reciben electrones. El que entrega electrones es positivo y el que recibe electrones es negativo, eléctricamente negativo. Las representaciones también moleculares, en este caso utilizando de pronto diagramas y también lo que podemos hacer en laboratorio o utilizando figuras geométricas. Aquí está el carbono central y acá unido a unos círculos que semejan al cloro, con colores. Eso podemos tener en algunos sitios, en algunos laboratorios, en algunas instituciones, que tenemos estructuras de átomos y vamos conjugando para darnos cuenta cómo se encuentra posiblemente en el espacio. Clases de fórmulas que hemos visto: fórmula empírica, expresa mediante símbolos y subíndices; fórmula molecular, expresa mediante símbolos y subíndices los elementos que forman, pero casi se asemejan a empírica y molecular, pero la molecular es la más real. La empírica es la más básica. La fórmula desarrollada, como están estructurados, unidos cuántos enlaces de los elementos, y la fórmula estereoquímica, que utilizamos algunos gráficos, líneas puntuadas, y acá hasta de pronto figuras geométricas como este. Lo que nos indica esta situación es si es que uno se encuentra más cercano, más lejano, adelante, atrás, arriba, abajo. Esto se utiliza mucho en química analítica, que es un poco más superior el conocimiento. De todo lo que aprendemos, esto se aplica en química analítica y se determina la posibilidad de existencia en el espacio. Entonces, dice, está situado en el plano del papel, o sea, directamente. Puntos suspensivos por debajo del plano, que estaría por abajo. Y esta figura enlace por encima del plano, estaría hacia arriba. O sea, si nosotros dibujamos en nuestro espacio o colocamos, deberíamos colocar uno hacia abajo, uno hacia arriba y otro hacia el frente. Bueno. Aquí están los estados de oxidación, mal denominada valencia. Valencia, número o estado de oxidación. Que eso usted puede tener, está en su libro, pero les di yo más armadito en la hoja que les acabé de entregar. No he colocado aquí, permítame, voy a ver acá para que se den cuenta la hoja de estados de oxidación, que les doy algo simple, sencillo, pero cualquiera de estos pueden utilizar, como una señora ahí presentó los estados de oxidación de una tabla periódica, una copia. Listo, es el estado de oxidación. Entonces, ustedes pueden utilizarle, pero lo importante que deben tener, pero saber manejar. Porque si nosotros solamente lo tenemos ahí para guardar, no sirve de nada. Entonces, aquí voy a compartirles. Esta es la hojita que les envié hace semanas, hace meses atrás. Simplemente que vaya. Aquí está ya ubicado organizadamente. Metales de valencia fija, monovalentes, que dice +1 significa que entrega un electrón. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, aluminio, cesio, francio, plata y radical amonio. Bivalentes, entregarían 2 electrones. Solo eso. Belino, magnesio, calcio, estancio, bario, grado, zinc. Trivalentes, aluminio, bismuto, galio, indio, que. Y aquí están resaltados en negrilla los que vamos a utilizar, los que más utilizamos. Tetravalentes, estos serían, como son positivos, estos serían los metales de valencia fija. Metales de valencia variable, que constituyen sobre todo los que están en metales de transición. Y hablaremos de eso. Y los no metales, estos de acá que son metales muy, muy importantes para otro tipo de compuestos. Nosotros vamos a ser sencillos, simples, directos. Y los no metales, la valencia normal, -1, que significa roban un electrón. -2, -3, -4. Pero dependiendo con quién se enfrenten, tendrá el estado de oxidación +1, +3, +5, +7, +2, +4, +6, +1, +3, +5, +4. Entonces, por eso está acá estos estados de oxidación, que es un resumen en una hojita de todo lo que está la tabla periódica y en específico lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, usted puede sacar ya, aparte, no necesita que esté ahí, necesito que tenga en sus manos
En sus manos, vamos a ver. Eso voy a compartir nuevamente. Necesito que tenga en sus manos la información de este libro. Aquí está lo que les dije, pero por grupos. El grupo 1, que es la familia 1A, está en hidrógeno, litio, sodio de potasio. ¿Dónde está en esta familia? Regresamos acá. Grupo 1, familia, hidrógeno, litio, potasio, ahí está. A eso se refiere lo que está aquí. Grupo 2, familia 2A. Estos, ¿cuáles son los estados de oxidación? Grupo 13, salta al grupo 13 o familia 3A, que salta al otro lado. Grupo 13, familia 3A, boro, etcétera. ¿Cuáles son los estados de oxidación? Y vamos a seguir. Grupo 14, 15, 16, 17. No está el 18 porque ya sabemos, el grupo 18 está constituido por los gases nobles o raros que no tienen estado de oxidación. Su estado de oxidación es 0, polito, 0, 0, porque están llenitos. No tiene estado de oxidación. Bien, entonces, luego tenemos familia 3, 4, 5, 6, 7, familia 8, 9, 10, 11, 12. Aquí está ubicado por grupos y familias, grupos en especial. Usted puede utilizar eso, pero la hojita que yo les di están ubicados de acuerdo a los estados de oxidación que tienen realmente. Bien, y que se utiliza para formar los compuestos respectivos. Esos son los estados de oxidación. Y a más de la tabla periódica, usted tiene que aprenderse los estados de oxidación porque usted en ninguna universidad especialmente, ni en el colegio, les permiten ingresar con esta hoja. Usted tiene que, ¿cuáles son los monovalentes? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, silicio, francio y radical amonio. Divalentes, metales, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, zinc, cadmio, etcétera. Y así los monovalentes no metales, flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Así es. ¿Y cuántos son los estados de oxidación que tienen? Normalmente menos 1, pero frente al oxígeno tienen más 1, más 3, más 5, más 7. Eso es lo que tiene que hacer para formar los compuestos. Pero si en ese momento recién usted va a abrir, ni siquiera tiene esto, va a ver dónde ves que había. Por eso es mi exigencia su material. Ahorita debe estar con la tabla periódica y la hoja de estados de oxidación para que vaya dándose cuenta. ¿Quién son y quiénes están? Bien, en cuanto al cálculo de número de oxidación en los compuestos. Si uno de pronto a veces se olvida el estado de oxidación, lo más fácil es de que usted conoce en un compuesto que el oxígeno, el 99% va a estar con estado de oxidación menos 2. El 99%, solo el 1% va a estar con menos 1. Esos son sobre todo en los peróxidos, pero no vamos a trabajar con peróxidos con nosotros. Entonces, conmigo, cuando vea un oxígeno, ya sabe el estado de oxidación menos 2. Y luego se puede elaborar, de acuerdo a la información que se tiene del compuesto, una ecuación. Esa ecuación química siempre debe ser igual a 0. Entonces aquí tengo X, el que voy a averiguar, estado de oxidación del azufre, más 2, que es el subíndice, el número de veces, si de pronto es el 1, si no está escrito nada, y que multiplica a menos 2, que es el estado de oxidación. Todo esto es igual a 0. Despejo, ustedes ya deben saber lo que es matemática y ecuaciones, despejo todo completamente lo que es X y el resultado va a ser más 4, es decir, el estado de oxidación del azufre es más 4. Voy al azufre en ese compuesto. Voy al azufre, ya sé que es el grupo 6A y aquí está. Estado de oxidación más 2 más 4. Menos 2 más 4 más 6 menos. Entonces, aquí tengo el más 4, debe estar. Si me salía más 5, si me salía más 3, no existe. No existe, ese compuesto no existe. Entonces debe de verificar aquí estado de oxidación, ver en su hojita si es que existe ese estado de oxidación. Para eso sirve. Y si no hay ese estado de oxidación, ese compuesto no existe, está mal hecho. Aquí sí está. El azufre ha salido más 4, aquí vemos en el estado de oxidación más 4. Perfecto. Tenemos el hidrógeno también puede estar con más 1 o menos 1, especialmente con más 1. Entonces, menos 2 el oxígeno más 1, y aquí el nitrógeno estaría, ¿cuánto sería? Elaboro la ecuación matemática, que sería más 1, que es de lo que está aquí, que está con 1, más 1 por 1, más 1, más X, que sería el que voy a averiguar, listo. Aquí más 3, que es número de veces que se repite el oxígeno, y este más 3 que multiplica a menos 2.
Todo esto es igual a 0. Despejo X y tenemos que sería más 5. Pero yo me demoraría mucho más en aplicar de pronto una fórmula y que de pronto está mal planteada y sacar el estado de oxidación. Usted ya debe saberse de memoria, veamos, el nitrógeno más 5. Entonces voy, ¿en dónde está el nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio? En el grupo, la familia 5A. Nitrógeno, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Ahí está. Si salía más 6, no había tal. Más 5. Entonces, sí está el estado de oxidación, sí existe este compuesto. Y aquí está asimismo el ejemplo del sulfuro de potasio, o tetraoxosulfuro 6 de dipotasio, en cuando el azufre está con estado de oxidación más 6. Y aquí vamos al azufre seleniteluro, que sería en este caso aquí, menos 2, más 4, más 6. Aquí está el más 6. Si salía más 3, no existe. Eso es para que usted utilice la hoja de estados de oxidación. Revise su libro, analice esto, lo que estoy mencionando. Pero esto de aquí no voy a hacerles aplicar, porque los químicos no hacemos esto. Los químicos vamos directamente a esto y a la hojita que les di, donde está ahí simplificado todo el asunto. Bien, los cationes de elementos dejamos eso. Entonces, con esta información ya podemos seguir haciendo ejercicios para la prueba, examen, ayudarme. Llenamos el cuadro, por ejemplo, con el hidrógeno, el potasio, magnesio, el hierro, el mercurio, tal. Eso se les mandaba los trabajos que teníamos el periodo anterior. Por ejemplo, el oxígeno, el símbolo ya sabemos O, el Z, que es número atómico 8, el número atómico da número de protones, número de electrones, que es el mismo 8, número de niveles o periodo, que ya sabemos en la parte de la tabla periódica, que es de 2, la familia 6A, el grupo 16. Ahora sí, estado de oxidación común o normal, ese oxígeno sería menos 2, que sería este de acá. El oxígeno, en este caso 6A, le faltan 2 electrones, normalmente oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio, normalmente tendría menos 2, porque les faltarían 2 electrones para completar el octeto, y por eso es menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, más 4, porque puede ser más 4, menos 4. Aquí tenemos más 1, más 2, más 3. Exactamente, vea fácil. Y estos de acá son de transición que tienen estados de oxidación variable, que tiene más 1, más 2, más 1, más 3, más 2, más 3, más 2, más 4, etcétera. Que ustedes en la hoja de estado de oxidación ya pueden ir realizando. Para eso es. Y de aquí en adelante, esa hoja es la que utilizamos para elaborar los compuestos. Quien no tenga la hoja de estados de oxidación, próxima semana empieza, si tenga los demás materiales, con 7, porque esa es la base fundamental. Para los estudiantes que han faltado el día de hoy, la tarea de la clase que deben realizar, de acuerdo a lo que está en su guía, realizar un resumen del video sobre símbolos y fórmulas químicas, que dura 2 minutos 59 y que está ahí. Y los números de oxidación D, se recomienda revisar el video y luego realizar los ejercicios. ¿Qué número de oxidación sería el azufre? ¿Qué número de oxidación estaría el magnesio? ¿Qué número de oxidación el nitrógeno, el oxígeno? Etcétera. Entonces, ya acabamos de mencionar algunas reglas y fundamentos. Ok. Para la próxima semana ya saben que tienen que realizar la prueba a la hora que corresponde la clase. Y se cerrará igualmente a la hora respectiva. No es que va a tener todo el tiempo usted para rendir la prueba. Las pruebas están realizadas de acuerdo al nivel de exigencia de las preguntas. Entonces puede ser 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25, 30 minutos, 35 minutos. ¿Estamos claros en ese aspecto?